Comenzamos este último día sábado con el tema de hoy, el discipulado. El discipulado que transforma. En esta clase vamos a tomar 3 fuentes también diferentes a las que tomamos la clase pasada. Dice, la fuente presentan diversos enfoques teológicos y metodológicos sobre el discipulado cristiano y la evangelización, centrados en seguir el modelo de Jesucristo. Siempre nuestro modelo va a ser el del Señor Jesucristo, ¿cierto? Vamos a tener el texto de Greg Ogden, que propone un discipulado transformador basado en grupos pequeños y relaciones estrechas. Y también vamos a mencionar algo sobre la gracia en la obra de Dietrich Bonhoeffer, que advierte los peligros sobre la gracia barata y enfatiza el alto costo del seguimiento radical de Cristo. Por su parte, el análisis de Robert Coleman describe la estrategia de Jesús de invertir tiempo en unos pocos hombres seleccionados para asegurar la reproducción espiritual y el liderazgo futuro de la Iglesia. En conjunto, los autores coinciden en que el verdadero ministerio requiere una asociación personal constante y una obediencia absoluta que va más allá de la simple capacitación de multitudes. Se resalta la importancia de la madurez espiritual y el compromiso individual como la base necesaria para un impacto global duradero. De este modo, los textos sirven como una guía para transitar desde algo institucionalizado que pudiéramos llamar como un programa, ¿cierto?, a una vida de entrega y servicio conforme a las Escrituras. Dentro de todo lo que pude estudiar en este mes acerca de este tema en particular del discipulado, se habla bastante de diversos programas de trabajo de la iglesia. Y en todas las iglesias donde uno también visita, siempre hay programas de trabajo. Y en este estudio también vemos cómo se realiza una crítica bastante contundente en contra de los extensivos programas que tiene la iglesia, olvidando el proyecto fundamental y la orden principal que recibimos nosotros los creyentes de ir y hacer discípulos, ¿cierto? Que en el fondo es el discipulado. La orden que nos da el Señor a los nuevos creyentes, a las personas que ya llevamos, ¿cierto?, un tiempo caminando, que decimos estar maduros espiritualmente. De ustedes, yo sé que algunos yo pensé que llevaban más tiempo en el Evangelio y algunos que son bastante más nuevos que otros, y eso es bueno, pero el hecho de estar aprendiendo, ¿cierto?, también nos pone en la brecha de que podamos nosotros también discipular a aquellos que vienen recién iniciando en el conocimiento del reino de Dios. Es importante recordar, y esta premisa tenerla, nosotros venimos para estar bajo el régimen del reino de Dios, ¿ya? El cristianismo es la invitación, ¿cierto? Veíamos anteriormente, es el que encuentra pan, ¿cierto? Un mendigo que encuentra pan y que quiere compartirlo con el otro, pero ahora, si quieres seguir teniendo este pan y tener el pan vivo, recordemos la invitación que Jesús le hace a la mujer samaritana, ¿cierto? Si bebieres de esta agua no tendrás sed jamás. La invitación que Dios nos hace es a no volver a tener sed jamás. Y para eso tenemos que estar en la solvencia absoluta como ciudadanos del reino de los cielos, viviendo en la provisión constante de nuestro Dios como autoridad suprema, ¿verdad?, sobre cada una de nuestras vidas, y nuestras vidas que sean regidas en esta única ley, que es la ley de Dios sobre nosotros, su pueblo escogido. Recordemos también que la semana pasada hablábamos que nosotros a veces en nuestra falsa humildad decíamos que no somos nada, Señor, somos barro, somos gusanos, y a veces eso impide entender que somos instrumentos en las manos de Dios. Porque un gusano no hace nada, por cierto, es un gusano nomás. Y el barro está ahí tirado esperando a ser transformado de manera perpetua, pero nosotros no podemos esperar que el alfarero una y otra vez nos quiebre, nos rompa y vuelva a formarnos, o sea, que nunca quedemos bien, ¿verdad? Como un vaso formado en sus manos con un propósito específico de poder ser usado por el Señor. Dios quiere usarnos y bajo este concepto teníamos que comprender que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ahora
a su reino, ¿cierto? Que está entre nosotros. Jesús dijo, no es que vaya a venir el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos ya está entre vosotros y en ese reino debemos nosotros movernos. Vamos a comenzar con el tema de la gracia. Voy a compartir pantalla, si me dan unos segunditos. Ahí tenemos, ¿cierto?, lo que vamos a ver el día de hoy. La ingeniería orgánica del reino, destilando el método del maestro, un manual arquitectónico para el discipulado que transforma. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros sois los pámpanos. Todo aquel que no dé fruto, dice, será cortado y echado al fuego. Por lo tanto, ya que estamos siendo nutridos de la savia que emana este árbol, ¿cierto? Nosotros tenemos la funcionalidad de manera obligatoria de rendir fruto, de dar fruto. Sin embargo, nosotros consideramos muchas veces que cuando hacemos el llamado a las personas a venir a Cristo, ¿cierto? A veces se ofrece todo un sinfín de cosas que la gente puede encontrar en Cristo, a lo cual Bonhoeffer llama la gracia barata. Le decimos, venga, hay una banca esperándole, eso es muy común escucharlo en las predicaciones, ¿cierto?, de la calle. Dios está ahí siempre para ayudarlo, y si bien es cierto, Dios sí está ahí para ayudarnos, nos dice, ven tal como está, ¿cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, pero dice también, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que venimos con una mochila del mundo, ¿verdad? El recién convertido viene con una gran mochila de peso. Y Dios le dice, ¿cierto? En este llamamiento, trae esa mochila a mis plantas. Yo la voy a resolver. Yo me voy a hacer cargo de esa. Pero cuando una vez que le dejamos esa mochila en las plantas del Señor, el Señor nos dice, pero ahora tienes que tomar esta cruz, dice, ¿cierto? Y seguirme. Es decir, cada día tomar la cruz y seguir al Maestro. Este es un compromiso de día en día. Cuando hablamos de la gracia que nosotros hablamos en las predicaciones, muchas veces olvidamos lo que costó obtener esta gracia, porque la gracia es el regalo de Dios, pero lo que costó para que ese regalo fuese posible fue la vida, ¿cierto?, de su Hijo unigénito. Recordemos Juan 3:16. Acá tenemos una imagen, dice, la crisis de la iglesia actual es una crisis de producción. Esto está de manera didáctica, ¿cierto? Tenemos la entrada de las personas, de las masas, dice, llega a veces mucha gente, pero en el procesamiento algo ocurre en medio de esta maquinaria de transformación espiritual que falla a la hora de que la gente permanezca en la iglesia. Hay un anhelo de ser exitosos en la forma numérica en las iglesias, en términos generales. Y fallamos, dicen estos teólogos, ¿cierto? Y pastores también con más de 20 años de experiencia, que fallamos a la hora de poder generar ese cambio, de entregar el mensaje completo a las almas que vienen al conocimiento de la verdad. La crisis de la iglesia actual es una crisis de producción. Llenamos auditorios, pero fracasamos en la manufactura de madurez espiritual. A pesar de los programas, la transformación genuina es estadísticamente anómala. No estamos fallando en la atracción, estamos fallando en la construcción. La patología raíz, el colapso del estándar. Tenemos acá la gracia barata, ¿cierto?, que nos habla Bonhoeffer, que es el sistema defectuoso que nosotros estamos acostumbrados en términos generales a ofrecer como un producto a aquel que no es una persona convertida. Cuando Cristo llama a un hombre, le extiende una invitación, dice Dietrich Bonhoeffer, y la invitación es la siguiente, ven y muere.
Hay diferentes tipos de muerte, es verdad, pero estas palabras encierran la esencia del discipulado. Y este maravilloso comentario es sobre lo que cuesta. Dietrich mismo fue mártir en muchas oportunidades antes de morir. Fue uno de los primeros, así como de los más valientes testigos contra la idolatría. Y sabía, ¿cierto? Experimentó en carne propia lo que significaba venir y seguir al maestro. Cuando hablamos del problema de ofrecer esto como una mercadotecnia, todo lo que podemos encontrar si venimos a la iglesia, porque es el lenguaje que se utiliza normalmente, el verdadero problema es que olvidamos que la pura palabra es la que tiene el poder. Y cuando la comenzamos a mezclar con tanto peso humano y normas pesadas y regulaciones y falsa esperanza y consolaciones, que se ha vuelto, dice, extremadamente difícil tomar una genuina decisión por Cristo. Es decir, que cuando hablamos del mensaje del Evangelio, a veces lo combinamos con tantas cosas, con tantas experiencias personales, con tantos ejemplos de película, con tanto tema, ¿cierto?, de psicología, tanto tema de peligros del mundo, ¿cierto? Al final hablamos de tantas cosas que olvidamos la centralidad de la palabra. Recordemos que cuando queremos que alguien conozca al Señor, a quien debemos presentarles es a Dios, es a Cristo, es el mensaje puro, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Al seguir a Jesús, los hombres escapan del pesado yugo de sus propias leyes y se someten al benigno yugo de Jesucristo. Pero ¿significa esto ignorar la seriedad de sus mandatos? Lejos de ello, solamente podemos lograr perfecta libertad y disfrutar del compañerismo con Jesús cuando su mandato, su llamado al absoluto discipulado puede ser apreciado en su totalidad. Solamente el hombre que sigue el mandato de Jesús decididamente y sin resistencia de ninguna especie permite que su yugo se apoye sobre él. Encuentra su carga fácil y bajo suave presión recibe el poder para perseverar en el camino correcto. El mandato de Jesús es difícil, indescriptiblemente difícil para aquellos que tratan de resistirlo, pero para aquellos que voluntariamente se someten, el yugo es fácil y su carga liviana. Y como dice en primera de Juan 5:3, dice, sus mandamientos no son gravosos. La misericordia y el amor de Dios operan aún en medio de los enemigos. A veces creemos que los conocimientos, las opiniones, las personas, ¿cierto? Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados y huestes, ¿cierto?, de las tinieblas que operan en las regiones celestes, pero también tenemos nosotros a nuestro favor que Cristo no solo murió, sino que también al tercer día resucitó, dándonos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, y que está hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos, ¿cierto?, que a través de su nombre se acercan a Dios. Entonces, esta batalla no la peleamos solos. Solo tenemos que resistir, entregar el mensaje, estar en una consagración permanente, en una búsqueda permanente para que este vehículo tenga el combustible para avanzar y lograr su objetivo, lograr llegar al lugar donde Dios nos está mandando que vayamos, y el mensaje en sí es el poder. Pablo lo decía, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y eso no lo podemos olvidar. La misericordia y el amor de Dios operan, ¿cierto?, aún en medio de una situación enemiga, contraria. Es el mismo Jesucristo quien de su gracia nos llama a seguirlo y cuya gracia salva al asesino que se burla quizás de él en la cruz o en sus últimos momentos, ¿cierto? En un momento difícil le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, nosotros debemos tener la capacidad de decir no al pecado, pero sí al pecador. En Mateos 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces,
la gracia barata, ¿cierto? Es el sistema defectuoso, el ofrecer, ofrecer, ofrecer sin explicar el mensaje completo. Es decir, ¿Cristo nos perdona? Sí. ¿Nos perdona sin arrepentimiento? No. Cristo ofrece una nueva vida, que sean todas las cosas hechas nuevas, sí, pero en el momento que nosotros entendemos que debemos estar con Cristo juntamente crucificado y que ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo debe ahora vivir en nuestras vidas. Y todo lo que vivamos, lo vivamos ahora en la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? Y la gracia cara, que es el diseño original, tenemos gracia barata versus gracia cara, según Dietrich, ¿cierto? En el diseño original, el mecanismo dice la justificación del pecador que abandona el pecado. Y ahí debemos hacer hincapié. Ahora, la fuerza para abandonar el pecado no la tiene el pecador lejos de Dios, sino lo abandonaría antes, ¿cierto? La fuerza y el único que puede hacernos abandonar el pecado es Dios. Es Jesucristo, ¿cierto? A través de ese sacrificio que Él obra en nuestra justificación y con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a esta verdad y a esta justicia. En cuanto a la oferta, ¿cierto? Que era en la gracia barata, perdón, sin arrepentimiento y sacramento a precio de saldo, dice el tesoro, ahora es el tesoro oculto que cuesta la vida del hombre, como la perla de gran valor. Ese hombre que va, mira, ¿cierto? Un terreno y encuentra que allí hay un tesoro y dice que vende todo lo que tiene con tal de ir ahora a tener ese terreno porque allí está el tesoro que él encontró. Y el resultado, la obediencia absoluta y el discipulado radical. Es enseñarle, ¿cierto?, a los hombres, a las personas, a los necesitados, que si bien es cierto, hay gracia, hay perdón, hay vida nueva, pero con un claro mensaje de que ellos también tienen que estar decididos a abandonar lo que son para recibir la vida que Cristo nos ofrece. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. En la actualidad batallamos por la gracia costosa. La gracia barata significa gracia que se vende en el mercado como baratijas. Los sacramentos, el perdón del pecado y las consolaciones de la religión son entregados a precio de rebaja. La gracia se representa como el tesoro inalcanzable de la iglesia, desde donde ella derrama bendiciones con manos generosas sin hacer preguntas ni poner límites. Una gracia sin precio, gracia sin costo. La esencia de la gracia, suponemos, significa que la cuenta ha sido pagada por adelantado y como ya ha sido pagada, todo se puede tener por nada. Dado a que el costo fue infinito, las posibilidades de usarla y gastarla son infinitas. ¿Qué otra cosa puede ser la gracia si no es todo barato? La gracia barata, dice, es gracia como doctrina, como principio de un sistema. Pero debemos recordar que la gracia costó la vida del Hijo de Dios. Dice que Él envió a su Hijo unigénito, como lo hemos aprendido, ¿cierto? Significa entonces esta gracia, ¿qué significa realmente? Significa perdón de pecados, proclamado como una verdad general. El amor de Dios que se enseña como la idea cristiana de Dios se sostiene con una aceptación intelectual de que esa idea es suficiente para asegurar también nuestra remisión de pecado, pero debemos comprender que para que eso ocurra debe estar en nosotros el arrepentimiento genuino para ahora poder vivir la vida que Dios nos ofrece bajo sus estatutos y ordenanzas, ¿cierto? He puesto el bien y el mal delante de ti. Entonces, esto también nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando la pregunta se hace, bueno, ¿pecaremos entonces para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque si ya hemos acudido a este perdón, dice que ya no hay más perdón por estos pecados, sino que una horrenda expectación de juicio. No podemos nosotros abusar de que, bueno, hoy día peco, total, después me arrepiento, y no podemos dar ese falso mensaje a las personas. Pero sí debemos decirle que Dios estará en todo tiempo, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo, fortaleciendo su vida para que pueda tener la fortaleza de apartarse de todo aquello que ofende la santidad de Dios. La gracia de alto costo es el tesoro escondido en el campo por el que un hombre alegremente irá y venderá todo lo que tiene. Es la perla de gran precio que para comprar el mercader venderá todos sus bienes. Es la ley real de Cristo por la cual un hombre se quitará el ojo que lo hace caer. Es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y lo sigue. La gracia de alto costo es el evangelio que debe ser buscado una y otra vez.
el don que debe pedirse, la puerta que un hombre debe golpear. Una gracia así es costosa porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es costosa porque le cuesta a un hombre su vida, y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado, y gracia porque justifica al pecador. Por sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Por precio fuisteis comprados. Y lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. Por encima de todo es gracia porque Dios no estimó a su Hijo como un precio demasiado costoso para pagar nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. Cuando Pedro dejó sus redes y su navío y siguió a Jesús y su palabra, la segunda ocasión, cuando cuando el Señor es resucitado, lo vuelve a encontrar en su viejo oficio. Y una vez lo vuelve a encontrar al costado del lago de Genesaret, y una vez más le hace el mismo llamado: sígueme. Entre estos llamados que Jesús le hace a Pedro hay una vida entera de discipulado, de seguir a Cristo, el cual Pedro tuvo que aprender y reconocer. En mitad de camino se produce la confesión de Pedro cuando él reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 3 veces Pedro escucha la misma proclamación de Cristo, que Él es su Señor y Dios, al comienzo y al final. Y en Cesarea de Filipo, en cada oportunidad, es la misma gracia de Cristo que lo llama y le dice: sígueme. Y que se revela a sí misma a Él en la confesión del Hijo de Dios. 3 veces en el camino de Pedro esta gracia lo cautiva, la gracia única proclamada en 3 maneras diferentes. En la vida de Pedro, la gracia y el discipulado son inseparables. Él había recibido la gracia costosa. Y ahí vemos a Pedro, luego de haberle negado, llorando amargamente. Y vemos en las horas siguientes, ¿verdad?, a Jesucristo acercándose nuevamente a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y se lo pregunta también 3 veces. Pastorea mis ovejas. Cuando Lutero está en el claustro, traduciendo la palabra del latín a un idioma que pudiera el vulgo comprender, el llamado al claustro le demandó a Lutero, dice, una entrega total de su vida. Lutero estaba dispuesto a entregar toda su vida por la causa, cierto, de la religión. Pero Dios destrozó toda su esperanza, le mostró que a través de las escrituras que seguir a Cristo no es el logro o mérito de unos pocos selectos, sino el mandamiento divino a todos los cristianos sin distinción. No era suficiente que él se apartara en un claustro y se santificase, ¿cierto? Y se desconectase de todo el mundanal ruido, sino que a través de la palabra Dios se le revela a Lutero y le dice que por obras nadie puede gloriarse porque la salvación que Dios nos ofrece es gracia pura. La vida monástica había transformado la humilde obra del discipulado en una actividad meritoria de los santos, y la autorrenuncia del discipulado es obvia autorreivindicación espiritual de lo religioso. Es decir, yo estoy haciendo todo lo que me piden para mostrar que como soy capaz de apartarme de todo aquello que es pecado, logro estar en una comunión, ¿cierto?, con Dios. Sin embargo, Dios a través de la palabra se revela a Lutero y le dice que no. Después de todo, nada de lo que podemos hacer sirve para nada, sin importar lo buena que sea la vida que vivamos. La gracia que se le presentó a Martín Lutero era la gracia de alto costo y sacudió su existencia entera. Así como Pedro dice, una vez más debía dejar sus redes y seguir. La primera fue en Lutero cuando entró al monasterio. Lo dejó todo atrás, pero excepto su yo piadoso, su propia valoración de su ser. Eso aún estaba allí intacto en el monasterio. Y Dios no nos llama a apartarnos, ¿cierto?, y a vivir una vida consagrada a Él, enclaustrados, apartados de la comunidad, de la sociedad. Entonces, debemos nosotros comprender que la sola obediencia a Cristo, a su palabra, es la que va a marcar la diferencia, ¿cierto?, en nuestra vida cristiana. El error
error de cálculo catastrófico. La Reforma dice rescató la gracia cara, pero alteramos la ecuación de Lutero. Peca osadamente, pero cree más osadamente. Así empezó la religión a hablarle, ¿cierto?, a sus seguidores, usando la gracia como premisa. Recordemos, ¿cierto?, que se enseña, ¿cierto?, en la religión del mundo, que también se podían comprar los pecados, o sea, la gracia, las dispensaciones, los perdones, ¿cierto? Por así decirlo a grandes rasgos. Y cuando Martín Lutero clava las tesis, ¿cierto?, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, algo ocurre. La palabra llega traducida, ¿cierto?, a las personas, y la gente al leer la palabra pura, porque se predicaba, se hacía todo en latín, por lo tanto había una lejanía entre la palabra, la Biblia y las personas. Martín Lutero la traduce al alemán y acerca la Sagrada Escritura a la gente para que puedan ellos solo leer y encontrarse con esta gracia reveladora, y genera, ¿cierto?, la gran reforma. La gracia como conclusión, que es lo verdadero, el refugio final de quien ya ha renunciado a todo para seguir a Cristo y aún tropieza, pero recordando que esto es tomar la cruz cada día y seguirle. El tropezar, debemos entender, en la vida cristiana no se refiere a pecar. Hay una diferencia entre las equivocaciones, la debilidad, el deslizarnos a vivir una vida en pecado, porque a veces el desconocimiento nos hace no actuar de manera correcta en algunas áreas, pero es netamente por desconocimiento, porque no hemos aprendido algo que la palabra nos enseña. Y eso vamos a ir madurando a medida que nosotros vamos aprendiendo. Cuando se habla de gracia, ahora Lutero dice, siempre añade como corolario que le había costado su propia vida, la vida que ahora por primera vez estaba sujeta a la absoluta obediencia a Cristo. Solamente así podía hablar de gracia. Lutero había dicho que la gracia sola podía salvar, y sus seguidores tomaron su doctrina y la repitieron al pie de la letra, olvidando lo que le costó a Lutero llegar al encuentro con la gracia en su propia vida. Una vida, cierto, de renuncia, no una vez yéndose al monasterio, sino que 2, 3 veces, ¿cierto? Entregando su vida a la causa de Cristo, al llamamiento que Dios le hace, ahora ya para acercar el evangelio a aquellos que estaban muy alejados, ¿cierto? A causa de del límite de la lengua, ¿cierto? Porque estaba en otro idioma, y él se encierra en un castillo ahora a traducir durante años la Biblia, para acercarla, ¿cierto? Que era el mandato que él sintió de parte de Dios para acercar este mensaje a aquellos que no podían leer la Biblia. El reconocimiento de la gracia era la brecha final, radical, con el constante pecar, pero jamás fue la justificación de ese pecado. Al aferrarse al perdón de Dios, él hizo una renuncia final, radical, de una vida de obstinación, y esta brecha era tal que llevaba inevitablemente a un verdadero seguir a Cristo. Si la gracia es la respuesta de Dios, el don de vida cristiana, entonces no podemos ni por un momento quedar eximidos ahora de seguir a Cristo. Si Dios nos ofrece este camino de la gracia para nosotros obtener esta vida nueva, y esto es importante entenderlo, no es solamente la gracia el ofrecer cosas, no. La gracia es tener la misericordia de parte de Dios de alcanzar esta salvación y de tener la oportunidad de acercarnos a Dios. Y una vez que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, no podemos vivir de otra manera sino a través de este camino que es Jesucristo, que nos lleva y nos acerca de manera permanente a Dios. Y esa es la diferenciación que hace Dietrich Bonhoeffer acerca de la gracia barata y la gracia cara. El único hombre que tiene derecho a decir que es justificado por la gracia sola es el hombre que ha dejado todo para seguir a Cristo. El llamado es inseparable de la gracia. Es una hermosa reflexión en su texto, que es bastante más profundo. Yo acá estoy haciendo algunas cosas, ¿cierto?, de referencia, para que nosotros podamos meditar a la hora de hablar, ¿cierto?, del evangelio, hablar de Cristo, y hacerlo de la forma que nosotros corresponde, de acuerdo a la palabra, y poder
entregar un mensaje del evangelio completo. Eso de acuerdo a la obra de Dietrich. Acá tenemos luego la paradoja de inversión del evangelio. En cuanto a la iglesia moderna, también se nos habla en estos escritos que estamos estudiando el día de hoy. Recordemos las 3 obras que estamos estudiando el día de hoy son de Greg Ogden, de Dietrich Bonhoeffer y de Robert Coleman, ¿ya? En cuanto al discipulado. En cuanto a la primera, nos enfocamos en la diferenciación entre la gracia cara y la gracia barata para poder exponer bien el mensaje y no comenzar en un son de regalía y de oferta, sino que poder hablar de la gracia, lo que es realmente en el evangelio, en el reino de Dios. La iglesia moderna dice, inyecta el 90% de tiempo y recursos a las multitudes y un 10% a líderes y discípulos. Si bien es cierto, la palabra líder está bastante manoseada, ya que los tipos de liderazgo son distintos en la sociedad moderna, y no es una palabra utilizada, ¿cierto?, en la Sagrada Escritura, pero entendemos que son las personas que están al frente de pequeños grupos, ¿cierto? Llámese en nuestra misión de escuela dominical, de predicación a la calle, de Dorca, de jóvenes, de varones, pero entendemos, ¿cierto?, el significado también que acá se nos quiere explicar. En cambio, el Maestro, el Señor Jesucristo, invirtió el 90% de tiempo y recursos en unos pocos. De hecho, en la obra se nos habla de que, si bien es cierto, las multitudes seguían al Maestro, dice que el Maestro conocía por qué le seguían, porque conocía sus corazones. Y muchos lo seguían porque habían sido sanados o porque habían comido el pan y se habían saciado, ¿cierto? Eran multitudes que andaban detrás de él, como dice, por los panes y los peces, pero no por un amor realmente genuino a lo que él venía a hacer, a su obra real. Y él invirtió su tiempo, su cercanía con unos pocos. De hecho, el llamamiento inicial que Jesucristo le hace a los discípulos antes de que fueran ya sus discípulos, él a todos les da la opción, le dice, vengan y vean, síganme, vean. Y luego de un tiempo comienza a señalar, ¿cierto?, a 12 personas que son los que escoge como sus discípulos. Y de esos 12, hubieron siempre 3 que eran los más cercanos a él. Jesús no intentó impresionar a las masas para instaurar su reino. Él invirtió su vida en unos pocos hombres comunes sin letras y del vulgo para que ellos, al ser transformados, pudieran liderar a las multitudes. La victoria nunca es ganada por las multitudes. Haciendo mención a que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, cuando estuvo en su ministerio en 3 años y medio, preparó a 12 personas para que su mensaje, su testimonio pudiese prolongarse en las generaciones venideras. El ecosistema de la transformación requiere más que datos. A veces pensamos que el discipulado, que es lo que estamos hablando el día de hoy, es entregar información, ¿cierto?, a los oyentes. Es entregar el saber, conocimiento teológico, dogmas, sermones, talleres, hoja impresa para que las personas, y nos olvidamos de que Jesucristo, ¿cierto?, no andaba con una biblioteca al lado diciéndole lean esto, no, sino que él fue el testimonio viviente para sus discípulos y a través de la cercanía de lo que ellos pudieron conocer, de su forma de caminar, de su forma de hablar, de su forma de estar, de su forma de compartir, que por lo demás siempre fue en contra de lo que el fariseísmo estaba acostumbrado, porque comía con personas que no estaba supuesto juntarse, hablaba con personas que suponía no tenía que hablar, actuaba de manera que supuestamente no tenía que hablar, es decir, que todo el tiempo era una situación crítica que los discípulos tenían que estar expectantes, viendo, siendo testigos de que el andar de Cristo nunca fue en medio, ¿cierto?, de situaciones cotidianas en una paz social, sino que siempre fue irrumpiendo en situaciones que para ellos eran normales, para los fariseos eran normales, ¿cierto?, cosas que se vivían de apariencia, pero que Jesucristo vino a demostrar totalmente lo contrario. Lo vemos cuando traen a la mujer
Señor, mira, esta mujer fue hallada en el mismo acto, ¿cierto?, de adulterio. Pero Jesús sabía y conocía el corazón de las personas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y cuando la mujer estuvo ahí, ¿cierto?, le dijo, ¿y dónde están los que te acusan? No están, se han ido, Señor. Bueno, le dice el maestro, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí tenemos una gran lección, ¿cierto?, de cómo enfrentar con el mensaje la falsa moral o la moral quebrantada de nuestra sociedad. El conocimiento no se comunicaba mediante dogmas estáticos, sino a través de la personalidad viviente del maestro. Transmitir el saber sin el estar produce fariseísmo intelectual. Transmitir el estar sin el saber produce compañerismo vacío. Su intersección es el discipulado orgánico. Es decir, que acá se nos invita a analizar cómo Jesús transmitía la enseñanza a sus discípulos. No les trajo, ¿cierto?, una versión impresa de la Biblia, sino que les dijo, yo soy el pan vivo. No les trajo, ¿cierto?, un manual de cómo orar, sino que les dijo, venid y orar conmigo. No les trajo un manual de cómo hacer milagros, sino que les dijo, tráiganme los 5 panes, los 2 peces, oremos y repártanlo. O sea, la forma de enseñanza de Jesús de hacer discípulos fue siempre en el estar con sus discípulos, pero no era solamente un compañerismo, bien Pedro, tú lo estás haciendo bien Pedro, sino que a Pedro es uno de los que más fuerte le tocó, ¿cierto? Porque por un momento dijo eso, bien Pedro, porque eso no te lo reveló sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos, y al rato le dijo, pero Pedro, ¿por qué, cierto, te dejas engañar por Satanás? Estás siendo instrumento del enemigo, cuando Pedro no quería, ¿cierto?, que expusiese su vida. De un momento de estar recibiendo la revelación del cielo a estar siendo ya preso de el lazo del enemigo. Jesús siempre actuó con verdad. Fue genuino porque Él es, ¿cierto?, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él le enseñó a sus discípulos en la esencia cómo poder vivir de acuerdo a los mandamientos que el Padre nos entrega en la palabra. Pero no lo entregó sentado en una sala, ¿verdad? Si bien es cierto, él iba a la sinagoga y también exponía la palabra, y dice que quedaban maravillados en la forma en que él lo hacía, pero Jesús estaba siempre con sus discípulos. Y siempre me llama la atención que cuando va a orar, ¿cierto? Encuentra a los discípulos durmiendo y le dice, pero ¿cómo no han podido velar conmigo una hora? Y uno cuando las personas se anotan para orar, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo estas personas? Y Jesús mismo, sabiendo que él iba a orar, él pudo haberle dicho, ¿cierto? Ya quiero a los 12 aquí arrodillados conmigo orando, pero no lo hizo así. Él fue, le mostró el tiempo que él oraba, cómo lo hacía, se alejó de ellos, pero ellos podían seguir viendo cómo él oraba. Porque o si no, ¿quién hubiese escrito en los evangelios que le cayeron como gotas de sangre, dice, mientras él oraba? Que él lloraba, ¿cierto? Y le rogaba al Padre, porque los evangelios no lo escribió Jesús, lo escribieron sus discípulos, ¿cierto? Y tienen el nombre de cada uno. Por lo tanto, ellos pudieron ver la forma en la cual Jesucristo también oraba, la forma en la cual él buscaba esa intimidad con el Padre. Cuando le dijo, yo tengo otra comida que vosotros no sabéis. Y ellos decían, ¿qué comida? Y el maestro luego les revelaba, ¿cierto?, lo que él en ese propósito con el cual había sido enviado tenía que ser perfeccionado en la obediencia de lo que el Padre le había enviado a hacer. Quiero recalcar que el estar simplemente tampoco basta. Bueno, es que yo me hago amigo de los hermanos y soy simpático con ellos y lo invito, eso tampoco basta porque claro, vamos a tener amigos, vamos a tener un compañerismo, vamos a tener una comunidad, pero va a ser una comunidad 100% vacía, carente de lo que realmente debemos entregar a los discípulos. Entonces tiene que ser un equilibrio entre entrega de conocimiento en base al testimonio, a la palabra, en base a la entrega, ¿cierto?, de saberes, al estar una compañía permanente, una presencia relacional, ¿cierto?, tener una relación con los discípulos, y eso, ¿cierto?, instando a la obediencia transformadora del nuevo creyente. El método, dice, nunca fue un programa. El método de Dios para la humanidad fue el hombre.
Jesús no organizó campañas masivas ni fundó instituciones formales antes de reunir a sus hombres. Él arriesgó literalmente todo su ministerio en ellos. Hombres dispuestos a aprender, moldeables en las manos del maestro, fueron su única estrategia de expansión mundial. A veces pensamos, ¿cierto? Y vemos las grandes masas y decimos, uy, pero ¿cómo lo hacen ellos? Que les resulta tan bien ahora con la tecnología, aún más, ¿verdad? Pero debemos nosotros entender que el modelo original siempre va a ser el mejor. Siempre va a ser el mejor. El Señor no nos está pidiendo que nosotros traigamos a miles, sino que nos pide que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos, que estemos donde Dios quiere que estemos, pero en la actitud también que Él nos ha enseñado a tener dentro de la congregación donde nos tiene. El plan maestro de la evangelización de Robert Coleman dice que Jesús escogió a 12 de ellos, en Lucas 6:13. Los hombres fueron su método. Todo empezó con Jesús llamando a unos pocos hombres a seguirle. Esto reveló inmediatamente la dirección que su estrategia evangelística iba a tomar. Su preocupación no eran los programas por alcanzar las multitudes, sino hombres a quienes las multitudes debían seguir. Digno de notar es el hecho de que Jesús comenzó a reunir a estos hombres antes de organizar una campaña evangelística o antes de predicar un sermón en público. Los hombres serían su método para ganar al mundo para Dios. El objetivo principal del plan de Jesús era el enlistar hombres quienes pudieran dar testimonio de su vida y continuar su obra luego que Él retornara al Padre. Juan y Andrés fueron los primeros en ser invitados al dejar Jesús la escena del gran avivamiento de Juan el Bautista en Betania, al otro lado del Jordán, en Juan 1:35 al 40. Andrés, por su parte, trajo a su hermano Pedro en Juan 1:41-42. Al día siguiente, Jesús encontró a Felipe camino a Galilea y Felipe encontró a Natanael, Juan 1:43 al 51. No hay evidencia de apresuramiento en la selección de estos discípulos, solo determinación. Santiago, el hermano de Juan, no es mencionado como uno del grupo, sino hasta que los 4 pescadores son llamados de nuevo varios meses después junto al lago de Galilea, en Marcos 1:19 y Mateo 4:21. Poco tiempo después, Mateo es llamado para seguir al maestro mientras pasaba Jesús por Capernaum, Marcos 2:13 y 14 y Mateo 9:9. Lucas 5:27 y 28. Los detalles concernientes al llamado de los otros discípulos no son registrados en los evangelios, pero se cree que todos ocurrieron en el primer año del ministerio del Señor. Como uno podía esperar, estos primeros esfuerzos en ganar almas tuvieron poco o ningún efecto inmediato sobre la vida religiosa de su día, pero eso no importaba mucho. Según vino a ser, estos primeros pocos convertidos del Señor fueron destinados a ser líderes de su iglesia, la cual iría con el evangelio a todo el mundo. Y desde el punto de vista de su propósito fundamental y el significado de su vida, se sentiría por toda la eternidad. Y eso es lo único que cuenta. Qué impresionante ver cómo Jesús escogió a estos discípulos. ¿Qué es lo que vio en ellos? Porque ninguno era, cierto, tan letreado, bueno, hasta que nos encontramos con Pablo, que ya era una persona socialmente de un poder, cierto, de un conocimiento, de una estructura, de un linaje, pero a los discípulos dice que eran personas comunes y normales, cierto, del vulgo, que la gente cuando lo escuchaba predicar y se quedaban maravillados cómo estas personas podían hablar de esa manera, lo cual me lleva a pensar que Dios, a veces decimos, no, es que yo hablo así, yo uso estas palabras, pero Jesús sabe que también cambió la forma de hablar de estas personas. Y recordemos que cuando arrestan a Jesús también, la gente decía, estos son sus discípulos porque su forma de hablar les delata. Y en esta sociedad hemos tratado de secularizar tanto todo y de llegar tanto a la gente que a veces buscamos más sincronizar o sintonizar con la comunidad que transmitir a Cristo. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la fe, lo hemos aprendido con nuestro pastor Pedro en la iglesia local, es muy diferente al lenguaje cotidiano. Recuerdo años atrás cuando fuimos a Temuco en una campaña evangelística de nuestro padre
y en un lugar, ¿cierto? Le dijeron, pero pastor, usted anda cada rato, aleluya, amén, por cualquier cosa, ¿cierto? Y mi padre le dice, bueno, es que es el lenguaje del reino, ¿qué quiere que andemos diciendo? Y a veces nosotros queremos congeniar tanto con el mundo que olvidamos el lenguaje del reino. Recordemos que el Señor Jesucristo nos enseña a hablar de una manera específica, que es el lenguaje de la fe. Y nos enseña a tratarnos a los unos a los otros también de una manera específica, que a veces ni siquiera notamos o ni siquiera consideramos a hablar con las demás personas. Nos llama al respeto, nos llama a la comunión, nos llama al amor. Y dice que incluso la forma en la cual nos amamos los unos a los otros va a ser aquel destello, ¿cierto?, de gloria que el mundo va a ver en nosotros y que va a decir, oh, sí, ellos son hijos de Dios, de la forma en la cual nosotros nos amamos los unos a los otros. Lo que más nos intriga acerca de los hombres que Jesús llamó, ¿cierto?, de los discípulos, es que a primera vista no nos impresionaban como hombres clave. Ninguno ocupaba lugares prominentes en la sinagoga, ninguno pertenecía al sacerdocio levítico, en su mayoría eran obreros comunes, probablemente sin entrenamiento profesional, más allá de los rudimentos del conocimiento necesario de sus propias vocaciones. Tal vez alguno de ellos procedía de familias con considerables recursos, tal como los hijos de Zebedeo, pero ninguno de ellos podía ser considerado como rico. No poseían título académico en las artes, filosofía de su época. Al igual que su maestro, su educación formal muy probablemente consistió solo en la escuela formal y en las sinagogas. La mayoría de ellos creció en la sección pobre del país alrededor de Galilea. Uno se pregunta cómo podría Jesús usarlos. Ellos eran impulsivos, temperamentales, se ofendían fácilmente y tenían todos los prejuicios del ambiente a su alrededor. Estos hombres seleccionados por el Señor para ser sus asistentes representaban lo más común de la sociedad de su época. No eran el tipo de gente del cual uno esperaría que ganasen el mundo para Cristo. Jesús vio estos hombres sencillos. Jesús vio en estos hombres sencillos el potencial de liderazgo para el reino. Eran en verdad sin letra y del vulgo de acuerdo al estándar de este mundo. Pero en Hechos 4:13 dice, pero ellas estaban deseosos de aprender. Ellos estaban deseosos de aprender. Aunque con frecuencias errados en sus apreciaciones y lentos para comprender las cosas espirituales, eran hombres honestos, siempre listos a confesar su necesidad. Sus manerismos pueden haber sido torpes y sus habilidades limitadas, pero con la excepción del traidor, todos tenían un gran corazón. Estos hombres estaban buscando a alguien que les guiara en el camino de la salvación. Tales hombres dóciles en las manos del Maestro podrían ser moldeados para reflejar una nueva imagen. Jesús puede usar a cualquiera que quiere ser usado. Cuando hablamos de discipulado, hay mucha gente que dice, ay, no, es que eso es para algunos pocos, y nos hacemos a un lado, ¿cierto? Pero acá recordemos y veamos este mensaje que Jesús siempre va a usar, va a estar dispuesto a usar, a derramar su poder, su gracia, su guía, su Espíritu Santo a aquellos que realmente quieren ser usados. Y quiero leerles eh, un ejercicio que, por así decirlo, ¿cierto?, de lo que se hizo este pastor respecto a que si hoy en día vinieran los 12 discípulos a pedir trabajo a una empresa, ¿ya? Esto es como un tipo de reflexión solamente, pero me pareció muy ingeniosa porque toma aspectos que nosotros también vamos a hablar en esta tarde. Considerando, ¿cierto?, que traen los currículum de los 12 discípulos a una empresa. Dice, de Nazaret, de Consultoría Jordán, Jerusalén. Estimado señor, muchas gracias por enviarnos los currículum de las 12 personas que ha seleccionado para que ocupen los cargos de gestión de su nueva organización. A todos ellos le hemos aplicado nuestro sistema de selección. Hemos cotejado los resultados con nuestra base de datos y también han tenido una entrevista personal con nuestros psicólogos y asesores laborales. Todos hemos llegado a la conclusión de que sus candidatos no tienen el trasfondo necesario, no cumplen los requisitos académicos ni tienen las aptitudes ni la vocación necesaria para formar parte de la empresa que usted quiere iniciar. No entienden el concepto de equipo. Le aconsejamos que continúe buscando personas que puedan probar su experiencia y eficacia en el campo de la administración. Simón Pedro es emocionalmente inestable y de temperamento fuerte y rebelde.
Andrés no tiene ninguna cualidad para el liderazgo. Los hermanos Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, anteponen sus propios intereses a la lealtad. Tomás es muy escéptico y su tendencia a cuestionar todas las cosas puede desanimar al resto. En cuanto a Mateo, tenemos la obligación de comunicarle que las autoridades financieras de Jerusalén le han abierto un expediente. Tadeo y Jacobo, el hijo de Alfeo, han presentado en varias ocasiones conductas radicales y trastornos maníaco-depresivos. Sin embargo, uno de los candidatos parece tener cierto potencial. Tiene habilidades sociales y una mente apta para los negocios. También tiene contactos con altos cargos, tiene mucha motivación, ambición y es responsable. Le recomendamos a Judas Iscariote como director de la administración de su empresa y como su mano derecha. Todos los demás candidatos quedan, a nuestro parecer, descartados. Le deseamos lo mejor en su nueva empresa. Atentamente, la consultoría del Jordán. Cuando leí esta supuesta carta, ¿cierto?, a la consultoría para la empresa que Jesús quería formar con estos 12 discípulos, claro, cuando vemos las personas que Jesús llama a su reino, socialmente no son personas aceptables o con cualidades muy relucientes en su mayoría. No son muchos nobles, ¿cierto? Ni con alta jerarquía en lo laboral, en lo empresarial, personajes reconocidos, aunque sí podemos ver en el transcurso de estos años que Dios sí ha obrado en salvación con muchas personas importantes, pero vemos que Jesucristo no pone el foco en las capacidades personales de las personas al llamarlas, y tampoco lo ha hecho con nosotros. Y recordemos que su selección del pueblo de Israel tampoco fue porque el pueblo de Israel fuera la gran cosa, sino que era un pueblo pequeño, sin ninguna relevancia para el nivel, ¿cierto?, y el tamaño mundial, pero a quien Dios iba a usar como ejemplo de cómo Dios se revela al pueblo y cómo trata con la humanidad, y fue una forma de revelarse a la humanidad. El otro día en un culto de hogar hablábamos que Dios se revela a la humanidad en tres formas tangibles. Si bien es cierto, es un Dios invisible, se revela a la humanidad en tres formas tangibles. Una, cierto, es a través de la creación. Dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas creadas, por lo tanto, el hombre es inexcusable. En segundo lugar, a través del pueblo de Israel, porque Dios a través del pueblo de Israel nos muestra su forma de operar con el hombre, ¿cierto?, con la mujer, y se revela también a la nación. Y es un pueblo que está en el mapa. Jesús dividió el calendario en antes de Cristo, después de Cristo, está en la historia, está ahí. Y también, ¿cierto?, en este último tiempo, dice, nos habla a través de Jesucristo. Entonces, el que dice, no, es que Dios es invisible, ¿cómo tú puedes hablarme de Dios?, ¿cierto? Ahí tenemos tres formas claras donde nosotros podemos exponer a Dios, ¿cierto?, para que el incrédulo pueda creer que Dios se ha revelado desde el principio a la humanidad. Entonces, recordemos que el método nunca fueron los programas, el método fue el hombre. Es decir, usted y yo somos el método que Dios está catalizando para atraer a otros al conocimiento de su gracia. La geometría óptima para moldear el carácter. El descubrimiento de Ogden, el discipulado en triadas, grupo de tres, rompe la dependencia del modelo maestro-alumno, crea un ecosistema de iguales donde la verdad se descubre colectivamente. La confrontación amistosa es posible y la multiplicación es natural. En el libro que habla, ¿cierto?, del discipulado efectivo, nos habla de una sugerencia también en cuanto al discipulado, el modelo de Jesús, en donde Jesús siempre trabajaba con las personas más cercanas. Llamó a 12, pero siempre los más cercanos eran unos pocos. Que a veces logramos más trabajando de manera focalizada con unos pocos que centrándonos, ¿cierto?, en las grandes multitudes. Pasa lo mismo con el sistema educacional, que a veces cuando las salas de nuestro país están con 40, 45 alumnos y el profesor es uno solo y tiene que enseñarle, enseña la materia, ¿cierto?, de manera estandarizada para todos, sin considerar que cada alumno tiene una forma diferente de aprendizaje. Y en eso va enfocado esta sugerencia. Es una sugerencia basada, sí, en el modelo que el pastor Coleman ha estudiado de acuerdo al caso de Jesucristo y de Pablo. Y nos muestra, cierto, que en ambos casos hay una relación cercana con el discípulo, y el ejemplo, el testimonio juega también un papel fundamental en el éxito de este discipulado. El discipulado que transforma, ¿cierto?, el modelo de Jesús.
En la primera imagen vemos el modelo de masa, ¿cierto? Alta disolución, cero retroalimentación. Como en una clase con 45 alumnos en la sala, no van a alcanzar todo a hacer las preguntas, la inquietud, a generar cierto si es que entendieron o no entendieron. En la letra B dice el discipulado 1 a 1, donde hay una jerarquía estática y una dependencia del líder. La jerarquía dice hace que dependa siempre el discípulo de aquel que le está enseñando, y en cambio Jesucristo les dice, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es decir, Jesús preparó a sus discípulos de tal manera que cuando Él no estuviese, el Espíritu Santo les iba a guiar, pero ellos ya iban a estar preparados para ser testigos, ¿cierto?, de su mensaje y de su presencia ahora en el reino. Y la triada orgánica que se nos sugiere, que si bien es cierto muestra una vulnerabilidad, también tiene un flujo dinámico y es multiplicable. Para quienes llevamos años en una iglesia, sabemos que en una congregación a veces involucrar nuestras emociones, crear vínculos, es algo que nosotros nos exponemos emocionalmente, porque hay mucha gente que se va, que vuelve, que lastima, pero nunca eso debe ser una piedra de tope para nosotros dejar de amar, dejar de que fluya el amor de Cristo. Y esto lo digo con mucha conciencia, puesto que nuestra iglesia local también se ha visto afectada en innumerables ocasiones por, por estas situaciones, en donde familias, ¿cierto?, que llegan, que son familias que uno ve que son líderes, que son puntales, que son familias muy bendecidas, de un momento a otro rompen relaciones. El enemigo usa ciertas artimañas para alejar a las personas de la iglesia, de la comunidad local, de la iglesia local, y uno después en la calle los ve y no los saludan, hay malos comentarios, se presta para un montón de situaciones, y nuestras emociones muchas veces son afectadas porque, claro, tenemos emociones, pero eso no debe ser una excusa para nosotros seguir amando y entregando amor a aquellas almas que siguen viniendo y acercándose a Cristo, ¿ya? Recordemos que de los 12 que Jesús llamó, Pedro le negó y Judas lo traicionó. Entonces, no es algo que Jesús mismo no nos haya enseñado a cómo llegar, cómo enfrentar. En cuanto a la fase, ¿cierto?, interconectada, dice, la formación espiritual no es un arte místico, es una ingeniería orgánica altamente estructurada. Jesús siguió una secuencia congruente, cronológica, exacta, que transformó a pescadores impulsivos en los arquitectos de la iglesia global. Primero los seleccionó, luego generó la asociación, luego la consagración, cuando le dijo, ustedes van a ser mis discípulos, ustedes son mis discípulos, luego la impartición, la demostración, ¿cierto? Él, todo su trabajo que realizó lo hacía con demostración testimonial en su propia vida, ¿verdad? Echando fuera demonios. Y cuando vinieron, algunas personas le dijeron, mira, trajimos a estas personas a tu discípulo y no fueron capaces, ¿qué pasó? Y los discípulos dicen, pero Señor, ¿por qué no pudimos? Y el maestro le dice que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno, y les llama, les invita a una búsqueda mucho más profunda y constante de la intimidad con el Señor. No le dice a los hombres que trajeron, ¿cierto?, a los endemoniados y a los enfermos, no, es que ustedes también, no. Pone la responsabilidad en los discípulos que él había enviado a cumplir ese propósito que él había diseñado. Demostración, supervisión, cuando vienen, ¿cierto? Señor, vienen a rendir cuenta al maestro que le había enviado, Señor, mira, hasta los demonios se nos sujetan, vienen, ¿cierto? Y el maestro le dice, no se gocen tanto de que los demonios se sujeten, sino que tengan conciencia de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y luego la reproducción, porque cuando ya el maestro fue ascendido, ¿cierto? Descendió el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, son ellos los que comienzan a expandir el mensaje del reino y miles son alcanzados. Entonces se nos sugiere la concentración en pocos, pero en una exposición constante. El tiempo que pasó con los 12 Jesús fue de 3 años, y el tiempo con las multitudes, ¿cierto?, fueron periodos cortos dentro de 3 años, ya que con la mayor parte del tiempo la pasaba con sus discípulos. El cimiento de la selección y la asociación. La selección, buscar hombres dóciles y honestos,
no la élite religiosa, concentrar el tiempo en un grupo lo suficientemente pequeño para ser moldeado efectivamente. Y la asociación conocer era estar con él. No hubo aulas formales, el currículo fue la vida compartida diaria. Jesús invirtió más tiempo con sus discípulos que con el resto del mundo combinado. Acá a veces se nos hace difícil compartir, ¿cierto?, nuestro día a día con las personas nuevas para hacer este discipulado. Y a veces miramos, hay iglesias que tienen, de nuestra misión, que tienen hasta 5 pastores interinos, ¿eh? Pero cuando queremos enviar a algunos a ser discipulados, muchos de ellos no quieren realizar esta labor, puesto que requiere una exposición de nuestra persona, de nuestras emociones, de nuestras debilidades. Pero a Jesús tenemos que mostrarlo, el mensaje tenemos que mostrarlo en todas las situaciones. Cuando somos débiles, ¿podemos ser débiles? Sí, podemos ser débiles. La palabra dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. ¿Podemos estar tristes? Sí, podemos estar tristes, y podemos decirle a la persona que estamos discipulando: mira, hoy día estoy triste, pero sabes que la palabra dice que si estoy triste, debo orar, así que te invito a orar. No tenemos por qué esconder lo que somos frente a las personas que vamos a estar discipulando, que vamos a estar hablándoles del Señor. Hacer discípulos es mostrar a Cristo a otra persona a través de nuestra propia existencia. Y eso es lo que a través de esta lección queremos nosotros lograr, pero en una forma de análisis también interno y concienzudo. Permiso. Si tuviera, dice, que elegir una palabra para definir el estado del discipulado en la actualidad, elegiría la palabra superficial. Parece que mucha de la gente que dice que Jesús es su Salvador no acaba de comprender las implicaciones de seguirle como Señor. La declaración sobre el discipulado que resultó de la consulta de Eastbourne empieza reconociendo la necesidad actual. Ahora entramos en el nuevo milenio, reconocemos que el estado de la iglesia está caracterizado por un crecimiento sin profundidad. Nuestro celo por crecer en número ha ido más allá que nuestro celo por crecer en profundidad. John Stott añade su voz en cuanto a esta cuestión. Durante muchos años, la escuela dominante ha sido la de potenciar el crecimiento numérico de la iglesia. Es un gozo ver la estadística, pero debemos decir que se trata de un crecimiento sin profundidad. Creo que fue Jack Colson quien dijo que la iglesia tiene 3.000 millas de anchura y 1 pulgada de profundidad. Muchos de sus miembros son bebés espirituales. Esta superficialidad sale a la luz si observamos la incongruencia entre el número de personas que profesa seguir a Cristo y la falta de impacto en el clima moral y espiritual de nuestras sociedades. Y lo vemos nosotros en la actualidad también, porque cuando la gente nos pregunta: sí, son evangélicos, y siempre nos hablan de algún tipo de comentario negativo respecto a tal o cual persona que asiste a tal o cual iglesia. Es decir, la decadencia moral que se vive en términos generales, ¿cierto?, en la iglesia actual es tremenda. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de profundizar el conocimiento. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser como palmera, ¿cierto? El justo florecerá, dice un corito, como palmera. ¿Y qué pasa? Que cuando viene la tormenta, la palmera se dobla, ¿cierto? No se quiebra, pero también porque se nos enseña que tiene unas raíces fuertes. A veces olvidamos la profundidad del amor de Cristo y de que eso quede arraigado a través de la enseñanza, pero no una enseñanza de transmitir conocimiento. Hay una palabra hermosa que menciona Pablo cuando le dice a Timoteo que en él fue, cierto, transferido, trasvasijada la fe no fingida que había primero en su abuela, cierto, y luego en su madre, y que él ha recibido. Cuando nosotros nos trasvasijamos en otras personas, en el amor de Cristo, en la enseñanza, en la paciencia, en la mansedumbre, en el testimonio, de esa manera estamos creando discípulos sólidos, ¿verdad?, para el reino, y que van a ser capaces también después de poder traer a otros también en este discipulado a un crecimiento concienzudo y profundo.
La consagración es la obediencia absoluta y la impartición del Espíritu Santo, que es la fase 2, el motor de la consagración y la impartición, dice, exigir sumisión absoluta a su soberanía. Llevar la cruz significa renuncia voluntaria a favor de otros. La obediencia es la prueba definitiva del amor. La impartición, entregarse a sí mismo. El Espíritu Santo es el único poder capaz de sostener la vida transformada y generar la pasión por las almas perdidas. Esto también debemos comprender, lo que una persona que no esté llena del Espíritu Santo nunca va a sentir amor por las almas perdidas. Muchas veces los analistas, ¿cierto? Y todas los análisis que se hacen en porcentaje y encuestas, echan la culpa a muchas cosas de la falta de miembros, ¿cierto?, en la iglesia cristiana, y la afección que esto causa en la sociedad actual. Pero sabe que Carl Thomas, que era un cristiano columnista, dice, el problema de la sociedad estadounidense, menciona él, no son los abortistas, sino la iglesia de Cristo, que no conoce la Biblia y que es desobediente, indisciplinada y no disipula a sus miembros. Porque muchas veces nos llamamos cristianos porque vamos los domingos a la iglesia, pero en realidad no nos damos el tiempo de pasar nuestro día a día, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Hay una falta de búsqueda de intimidad en los cristianos que deja mucho que desear, y es producto de lo que hablábamos al inicio de la gracia barata. Por eso es importante poner el modelo bíblico y la realidad al presente que nosotros estamos viviendo. No podemos vivir también, ¿cierto?, como los viejos estandartes. Antes yo hacía esto otro, bueno, ¿y ahora qué pasó? Sí, que yo sepa, el arrebatamiento todavía no ocurre, todavía estamos en tiempo de la gracia, de la iglesia, en donde debemos seguir obrando, seguir. Hay hermanos, ¿cierto?, ancianos, que siguen trabajando y que, pese a su edad avanzada, no es una excusa para quedarse en sus hogares. No quiero ser autorreferencial, pero sí algo que me llama mucho la atención de mi padre, que de toda la congregación en la cual nosotros estamos, el mayor es mi padre, pero es el único que anda en todas. Cuando hay que visitar, cuando a mí se me ocurre algo, papá, vamos a Turquía, papá, vamos acá, el que siempre está conmigo, en mi caso personal, es él. Y es la persona más mayor de la iglesia. Entonces, a veces decimos, no, es que yo ya tengo 60, 70 años. Bueno, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso no es una excusa para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay lugares donde los siervos, los llamamientos se jubilan, ¿cierto? Cada cual hay con su razonamiento, pero creo que Dios no nos ha llamado a jubilarnos, ¿cierto?, de lo que Él nos ha llamado a hacer, sino que esto es hasta que suene la final trompeta. Y bueno, y del grupo que tenemos nosotros con mayor razón, porque hay varias personas que son bastante nuevos, ¿cierto?, que están recién conociendo este amor, y confiamos que esta enseñanza también sea de bendición y les aliente a buscar una intimidad cada día más grande con el Señor, porque Él siempre va a estar dispuesto. Cada vez que nos acerquemos a Él, Dios siempre va a estar dispuesto a bendecirnos más. Algunos dicen, no, pero es que Dios va a hacer lo que quiera. Sí, pero eso también va de la mano con cuánto yo busco de Él, con cuánto le digo, Señor, úsame, Señor, estoy dispuesto, Señor, aquí está mi corazón. No, es que Dios hace lo que quiere, claro, pero es que Dios tiene el poder, pero siempre Él nos ha dicho, hijo mío, ¿cierto? Dame hoy tu corazón, porque de Él mana la vida. Él no dice, yo voy a tomar a la fuerza tu corazón, dice, dame hoy tu corazón. Somos nosotros los que debemos pedirle al Señor que nos use, que nos llene con su Santo Espíritu. Dice, hazme recordar las promesas, ¿cierto? Nosotros en la oración debemos hacerle recordar las promesas, debemos traer a colación la palabra del Señor, y también pedirle que nos use, que nos llene con su Santo Espíritu, que nos guíe, y que también abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley, y que si hay cosas que están mal en nosotros, Él también nos haga darnos cuenta, o use a alguien para hablarnos. A veces no nos gusta que nos llame la atención con cosas que estamos haciendo mal, pero es la única manera de que nosotros podamos mejorar y veámoslo y tomémoslo de parte de Dios también en ese aspecto. La fase 3 dice la activación mediante demostración y delegación. El maestro lo envió de 2 en 2.
Enseñar de forma natural, Jesús no dictaba teoría, él practicaba la oración y el uso de la escritura frente a los discípulos. Él era su propio método. La delegación dice asignar trabajo real. Primero observaron, ahora vayan, ¿cierto? Y hagan lo que yo les mando a hacer. Pero también cuando Jesús los manda a hacer la obra, le da instrucciones comprensibles y les muestra lo que ellos deben esperar del resultado de sus trabajos. Y eso es importante porque a veces se asignan cosas, ¿cierto?, a las personas, pero no está clara ni la orden, ni qué resultado debemos esperar, ni tampoco se le da la autoridad. Todo tiene que estarlo preguntando, preguntando, y al final son solo un intermediario. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Los preparó, los envió y les dio autoridad. Jesús les dio autoridad para echar, o si no hubieran venido cada vez, Señor, acá hay un endemoniado, por favor, ven, ayúdanos, hazlo tú, ven, Señor, ora tú, no, dice que les dio autoridad. Algo que nuestro pastor siempre nos ha enseñado, dice, si hay alguien en la calle, en el hospital, donde usted esté, en la familia, en la casa, enfermo, que le diga, ore por mí, usted no espere a llamar al pastor, usted ore por esa persona en el nombre de Jesús y Dios lo va a usar para obrar en salud, ¿verdad? En sanidad para aquella persona, para obrar un milagro. Necesitamos que nuestras iglesias trabajen también de esa manera, que al delegar una responsabilidad también se entregue la autoridad para realizar aquella acción con convicción y con conocimiento. En la fase 4, el aseguramiento de la supervisión y la reproducción. Desde el principio de este tema, en la semana 1, dijimos que en cuanto a las misiones y el evangelismo debíamos nosotros retomar el dar una supervisión, ¿cierto? En dar fe de lo que estamos haciendo, en dar razones, en rendir cuenta de lo que estamos haciendo, porque ha sido un ministerio muy mal visto por los malos testimonios, las malas experiencias, un sinfín de cosas, tanto el evangelismo como el trabajo misionero, que nosotros nos corresponde en estos años 2026 reivindicar ese trabajo, reivindicar ese trabajo. Y para eso debemos aprender a rendir cuenta del trabajo que estamos haciendo en todo momento, en lo económico, en lo local, en todo tiempo ir rindiendo cuenta, ¿cierto?, a nuestros pastores locales, a las autoridades de lo que se está haciendo. La supervisión, el repaso continuo y la aplicación. Al regresar, Jesús evaluaba sus éxitos, los fracasos, ¿cierto? Cuando reprendieron a otros que no eran de su grupo, por ejemplo. No los dejó descansar ni en el éxito ni en la derrota. Y en la reproducción, el objetivo supremo, pámpanos que llevan frutos. Si los discípulos no lograban impartir este espíritu a una nueva generación, todo el ministerio de Jesús habría fracasado. La reproducción y el filtro de la corrección y la supervisión que hacía Jesús al trabajo de sus discípulos. Un corazón dividido, dice, flirteo con el mundo material. Punto de inflexión, el desafío de la triada, el trabajar en equipo, el trabajar con aquellos ciertos cercanos, la activación misiones en Europa del Este, la prueba de fuego, el triunfo final. Nos cuenta el testimonio de Eric, que fue confrontado amistosamente. Eric era dice el pastor Coleman, era un hombre que pudiera haber sido un modelo, era exitoso, ganaba mucho dinero, pero dice, abandonó sus planes mundanos por el servicio misional. Él quería dedicar un año sabático a viajar y a conocer el mundo. Pero meses después, dice, de lo que pasó con el discipulado que empezó a hacer este pastor con Eric, dice, lo desafió a hacer un trabajo misionero. ¿Por qué en lugar de hacer un viaje, por qué no le da un sentido a ese viaje y trabajas en misiones? Y dice que él aceptó este servicio misional, después dice, se enfrentó a un cáncer terminal y el día de su boda, dice, su fe no no dependió de los médicos, sino de la soberanía de Dios. El modelo molió su ambivalencia y forjó acero espiritual capaz de vencer la muerte. Cuando Cristo llama a un hombre, le extiende una invitación. Ven y muere, que era la frase, cierto, de Dietrich Bonhoeffer. El discipulado que transforma no es un lujo teológico, es la erradicación del yo. Cuesta la vida entera, pero devuelve la única vida verdadera. Y acá tenemos la matemática de la conquista mundial, ¿cierto? Que dice, los atajos de masas han fallado. Si logramos producir un solo discípulo verdadero capaz de reproducirse, duplicamos instantáneamente nuestra influencia. El criterio de éxito de una iglesia no es cuántos nombres se añadan al registro, sino cuántos creyentes están activamente moldeando a otros. El plano
está trazado. La obra exige constructores. El método de Jesús no ha sido repudiado, simplemente ha sido ignorado por ser demasiado exigente. El mandato no es construir auditorios más grandes, sino discipular unos pocos a la vez hasta los confines de la tierra. La ingeniería del reino es orgánica, lenta, íntima e imparable. Vamos a dejar de compartir. Traté de resumir. Es una gran conversación, un gran tema de estudio que hemos tratado de resumir en muy poco de abarcar tanto conocimiento, ¿cierto? En tan poco, y hay algo que no quiero que se me pase de largo, que es el tema, ¿cierto?, del discipulado de Jesús que estuvimos viendo, y también el estilo de discipulado de Pablo, que él se muestra, ¿cierto?, como un padre espiritual, como la nodriza, dice, por causa de ustedes he vuelto a sufrir dolores de parto, ¿cierto? Y también les dice, no llama a los nuevos creyentes sus discípulos, sino que los llama como hijos. Pablo acerca aún más el discipulado en cuanto a la cercanía emocional, en cuanto a los lazos, ¿cierto?, de cercanía con las personas de la iglesia, y los llama a sus hijos. Hijitos míos, le dice, ¿verdad? Hijitos míos. El maestro llamó a los 12 sus discípulos, Pablo los llamó sus hijos, y no temió a tomar figura femenina en cuanto a la comparación de lo que él sentía por los nuevos convertidos. Él se muestra como una nodriza amorosa, amante, como una madre que está dispuesta a gritar, a darse por el servicio de la obra. Y también, ¿cierto?, como un padre amoroso, cercano, que también tiene una mano dura, que cuando el hijo se equivoca está ahí para reprenderle y para enseñarle el camino. Quise abarcar el tema, ¿cierto?, el análisis de la gracia para poder darle un enfoque al mensaje, un enfoque claro al mensaje que nosotros vamos a transmitir, entre la gracia cara y la gracia barata. También el tema, ¿cierto?, del modelo de Jesús, cómo fue acercándose a sus discípulos. De ahí nace el concepto de discípulo, de discipulado, que es lo que nosotros tenemos que replicar. Nosotros somos seguidores de Cristo, y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y a qué se refiere? Pablo dice, así como yo aprendí a imitar a Cristo en todas las circunstancias, en la cárcel, en las pruebas, ¿cierto?, en hambre, en todo, dice que él está preparado para todo, y en esos momentos más duros era capaz de trasvasijar su amor por Cristo aún a través de las cartas a los nuevos convertidos. También quiere que en este tiempo nosotros seamos capaces de transmitir, de trasvasijarnos en nuevos creyentes, para que esa gente pueda conocer el amor de Cristo, ¿cierto?, y entender el mensaje del reino, y ser también contado con nosotros en este reino que Dios ha revelado a nuestras vidas. Y dice que Él quiere que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. No me extiendo más para dar un espacio, ¿cierto?, a las consultas, a las preguntas, a los comentarios. Hasta aquí vamos a dejar la grabación del tema del día de hoy. Como le dije, traté de resumir bastante, más que nada en cuanto a la aplicación y a los comentarios, para que nosotros podamos echar a andar nuestro pensamiento crítico. Pueden tener un pensamiento crítico también de la clase, que es mucho más enriquecedor que anotar todo lo que uno va diciendo, ¿cierto? Sino que esta clase es para que usted medite, piense, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Estamos discipulando? ¿No estamos discipulando? ¿De qué manera podemos hacerlo? ¿Está esto incorporado en el quehacer de la iglesia local? ¿No lo está? ¿Cómo puedo yo ser un buen discipulador, ¿cierto? ¿Cómo puedo seguir el ejemplo del maestro? ¿Y de qué manera esto va a bendecir la iglesia local? Ya, así que voy a detener la grabación. Dios bendiga a los oyentes.